Dinámica de la comunidad ecológica. Buen día. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque les suene científico, está sucediendo en este preciso momento, justo fuera de nuestra escuela, en cada parque, en cada jardín, en cada rincón del planeta. La dinámica de la comunidad ecológica. Les quiero compartir algo fascinante. ¿Sabían ustedes que un bosque puede tardar más de 500 años en formarse completamente? Imaginen eso, 500 años de cambios, transformaciones, especies que van y vienen, hasta lograr ese equilibrio perfecto que vemos cuando admiramos un bosque. Esto nos demuestra que la naturaleza no es algo estático, no es una fotografía fija, sino más bien una película en constante movimiento. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Bien, comencemos por lo más fundamental. Cuando hablamos de comunidades ecológicas nos referimos a grupos de poblaciones de diferentes especies que viven juntas en un mismo lugar y que se relacionan entre sí. Piensen en esto como si fuera nuestra escuela. Aquí tenemos estudiantes, maestros, etc. Y todos nos relacionamos de diferentes maneras, ¿verdad? Pues en la naturaleza es similar, pero con plantas, animales, hongos, bacterias y muchos otros organismos. Ahora, lo interesante es que estas comunidades no permanecen iguales todo el tiempo. Cambian constantemente por tres razones principales. La estacionalidad, que tiene que ver con las épocas del año, las interacciones entre las especies como la competencia o la cooperación, y algo muy importante que vamos a estudiar a fondo, la sucesión ecológica. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han visto un terreno abandonado por ahí en la comunidad, en la colonia, cerca de su casa? ¿Han notado cómo con el tiempo empiezan a crecer plantas que antes no estaban ahí? Eso, jóvenes, es sucesión ecológica en acción. La sucesión ecológica es un proceso natural que describe una serie de cambios en la comunidad a lo largo del tiempo y el espacio. Y cuando digo tiempo no me refiero a semanas o meses, sino a cientos o incluso miles de años. Durante este proceso, las especies van siendo reemplazadas por otras, generando cada vez mayor variedad y riqueza. Todo comienza con una perturbación. Puede ser un incendio, una erupción volcánica, un deslizamiento de tierra o simplemente un terreno que quedó desnudo. Esta perturbación modifica la disponibilidad de recursos y crea las condiciones para que empiece el proceso. La comunidad inicial es muy sencilla, pero con el paso del tiempo se vuelve más y más compleja hasta llegar a lo que llamamos la comunidad clímax, que es la etapa final y más estable. Ahora, déjenme explicarles que existen dos tipos de sucesión ecológica, y es muy importante que entiendan la diferencia entre ellas. La sucesión primaria se presenta en áreas donde previamente no hay vida. Imaginen una isla volcánica que acaba de emerger del océano, todavía caliente, cubierta de lava solidificada. Piensen en el suelo rocoso que queda expuesto cuando un glaciar se derrite, después de miles de años. En esos lugares no hay absolutamente nada de vida al principio. ¿Y quiénes son los valientes pioneros que llegan primero? Los líquenes y las bacterias. Estos organismos son verdaderos superhéroes de la naturaleza. Les voy a contar algo increíble. Los líquenes pueden sobrevivir en las condiciones más extremas que se puedan imaginar. De hecho, científicos han enviado líquenes al espacio, expuestos al vacío y a la radiación cósmica. ¿Y saben qué? Sobrevivieron y siguieron creciendo cuando regresaron a la Tierra. ¿No les parece asombroso? Estos organismos pioneros cumplen una función crucial. Cuando mueren,
Sus restos enriquecen el suelo, modifican las condiciones del medio y hacen posible que lleguen otros organismos, como los pastos. Estos pastos, a su vez, sustituyen a los anteriores cuando crecen. Luego llegan arbustos pequeños, después árboles jóvenes y así sucesivamente, hasta que se forma una comunidad completa que se adapta perfectamente a las condiciones de su entorno. Todo este proceso puede tardar cientos de años, pero el resultado final es extraordinario. Un ecosistema complejo y lleno de vida donde antes no había absolutamente nada. Por otro lado, tenemos la sucesión secundaria, que se presenta en comunidades que ya existían, pero que fueron alteradas por alguna perturbación. Aquí estamos hablando de incendios forestales, erupciones volcánicas que afectan a áreas con vegetación, tala de árboles, huracanes, inundaciones y desafortunadamente también incluimos las actividades humanas, como la deforestación. La gran diferencia con la sucesión primaria es que aquí ya hay un historial de vida. Hay semillas que sobrevivieron enterradas en el suelo. Hay raíces que quedaron vivas bajo tierra. Hay brotes que resistieron la perturbación. Por eso la recuperación es mucho más rápida. Seguramente han visto en las noticias imágenes de bosques que se incendiaron, ¿verdad? Parece devastador, negro y sin vida. Pero si regresan al mismo lugar al año siguiente, van a ver brotes verdes surgiendo de la tierra. Esa es la resiliencia de la naturaleza, su increíble capacidad de regeneración. La comunidad que existía antes está volviendo a surgir. Ahora quiero que entiendan algo muy importante. A medida que avanza la sucesión ecológica, las comunidades pasan por diferentes niveles de madurez. Es como el crecimiento de una persona. Un bebé es más simple y vulnerable que un adulto, ¿verdad? Pues con las comunidades pasa algo similar. Permítanme explicarles las tres etapas. Primero tenemos las comunidades inmaduras o pioneras. Estas son las que acaban de comenzar el proceso de sucesión. Se caracterizan por tener muy pocas especies, tal vez solo líquenes, musgos y algunas bacterias. Sus cadenas alimenticias son muy simples y lineales. Hay poco flujo y poca transformación de energía y materia. Esto limita la productividad. Además, al ser tan simples, son comunidades menos estables, con poco equilibrio y muy propensas a sufrir los efectos de cualquier perturbación. Es como una casa recién construida. Tiene lo básico para funcionar, pero todavía es muy vulnerable. Luego vienen las comunidades intermedias. Aquí ya vemos un cambio notable. Hay una mayor diversidad y riqueza de especies. Las cadenas alimenticias son más complejas que en la etapa anterior, con más niveles tróficos. Hay una mayor fijación de energía solar, lo que aumenta la productividad primaria y la biomasa. En palabras simples, hay más organismos y son más grandes. Naturalmente, esto trae mayor estabilidad y equilibrio al ecosistema. Siguiendo con la analogía de la casa, ya tiene jardín, ya está amueblada, todo funciona mucho mejor. Finalmente llegamos a las comunidades maduras o comunidades clímax. Esta es la etapa final de la sucesión ecológica. Esta comunidad está constituida, por muchas especies diferentes, todas mejor adaptadas a las condiciones de su entorno. Hay una alta variedad de nichos ecológicos, una mayor productividad primaria y un desarrollo extraordinario de biomasa. Sin embargo, aquí viene algo curioso. La relación entre productividad y biomasa disminuye, es decir, se acumula biomasa que ya no interviene directamente en la producción primaria. La comunidad clímax tiene relaciones ecológicas muy complejas. Es estable y organizada. Ya no se producen cambios importantes en su composición. No hay reemplazo significativo de especies. Se mantiene el equilibrio ecológico. Permanece básicamente intacta hasta que un desastre natural o la intervención humana
la destruye. Ejemplos perfectos de comunidad clímax son un bosque antiguo o una selva tropical. Piensen en esto. Un bosque de 500 años ha encontrado su equilibrio perfecto. Cada especie tiene su lugar, su función, su momento. Es como una orquesta sinfónica, a donde cada instrumento sabe exactamente cuándo y cómo tocar para crear una armonía perfecta. Quiero que entiendan algo fundamental. Conforme las especies de plantas de una comunidad biológica cambian, las especies de animales también lo hacen. ¿Por qué? Porque cada animal utiliza especies particulares de plantas como alimento o refugio. Imaginen que desaparece cierto tipo de árbol en un bosque. Los insectos que se alimentaban de ese árbol tendrán que irse o adaptarse a otro. Las aves que comían esos insectos también se verán afectadas. Los mamíferos que se refugiaban en las ramas de ese árbol tendrán que buscar otro hogar. Todo está conectado. La naturaleza es una red compleja donde el cambio en un elemento afecta todo lo demás. Ahora cambiemos un poco el enfoque y hablemos de algo que seguramente les va a resultar muy interesante. ¿Cómo se alimentan los organismos en estas comunidades? Ustedes ya saben que las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas, es decir, producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. Pero, ¿qué pasa con los demás organismos? Aquí entra en juego la nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa es aquella en donde los organismos no pueden elaborar sus propios alimentos. Su nutrición es por absorción o ingestión de alimentos que ya fueron elaborados. En este grupo encontramos a los animales, hongos, algunas bacterias y protozoarios, y es aquí donde continúa la productividad del ecosistema. Déjenme explicarles los tres tipos principales de nutrición heterótrofa. La nutrición saprofita, los recicladores de la naturaleza. Primero tenemos la nutrición saprofita, los hongos, bacterias, protozoarios y también las orquídeas durante su germinación son saprofitos. Se alimentan de materia orgánica muerta, hojas secas, frutos caídos, madera podrida, animales muertos, todo lo que alguna vez tuvo vida y ya no la tiene. ¿Y cómo lo hacen? Su tipo de digestión es externa. Liberan enzimas al exterior que descomponen la materia orgánica y luego absorben los nutrientes, ya procesados. Es como si cocinaran su comida afuera de su cuerpo antes de comerla. Ahora, pregúntense esto. ¿Qué pasaría si no existieran los organismos saprófitos? Estaríamos literalmente sepultados bajo toneladas de hojas muertas, ramas caídas, animales sin descomponer. Nuestro planeta sería un gigantesco basurero orgánico. Pero gracias a estos organismos, los restos de materia orgánica muerta se reciclan, vuelven al suelo convertidos en materia inorgánica, y las plantas pueden alimentarse nuevamente de esos nutrientes. Es el círculo perfecto de la vida. Luego tenemos la nutrición parasitaria. En los parásitos, la nutrición se da cuando el organismo se encuentra fuera o dentro de un huésped para alimentarse, absorbiendo los nutrientes que ese huésped ya digirió. Esta relación no es justa ni equitativa, causa daño al hospedador, daños que pueden ir desde simple desnutrición hasta enfermedades graves que incluso pueden causar la muerte. Ejemplos de parásitos que seguramente conocen: las termitas que destruyen la madera de las casas, los ácaros que causan alergias, las pulgas y garrapatas que molestan a nuestras mascotas, las amibas que causan diarrea, las lombrices intestinales, las chinches que pican en la noche, todos ellos son parásitos. Y finalmente tenemos la nutrición holozoica. Esta es la forma en que se alimentan los animales, incluidos los seres humanos.
Ingerimos alimentos sólidos. Los desintegramos por medio de enzimas a través del proceso de digestión y luego absorbemos los nutrientes. Además, incorporamos sustancias inorgánicas como el agua, las sales minerales y el oxígeno. Los organismos con nutrición holozoica se clasifican en 3 grupos, y esto es importante que lo recuerden. Los herbívoros se alimentan exclusivamente de plantas, son consumidores primarios en las cadenas tróficas de los ecosistemas. Ejemplos que todos conocemos: caballos, gacelas, ovejas, koalas, osos pandas, elefantes, ardillas, abejas, orugas y muchos otros. Los carnívoros, también llamados zoófagos, son organismos que se alimentan de otros animales, ya sean vivos o muertos. Aquí encontramos a las aves rapaces como el águila, el halcón y el buitre, mamíferos como el león, el tigre, la hiena y la orca, peces como el tiburón y la piraña, insectos como las moscas, avispas y hormigas, y reptiles como la anaconda, el cocodrilo y la cobra. En la cadena alimenticia, estos ocupan los niveles de consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios. Los omnívoros son aquellos que se alimentan tanto de animales como de vegetales en su dieta diaria. Y aquí viene algo que quiero que reflexionen. Nosotros, los seres humanos, somos omnívoros. ¿Qué desayunaron hoy? Si comieron huevos con frijoles y tortilla, ahí tienen proteína animal y vegetal. Otros ejemplos de omnívoros son el cerdo, el oso, el zorro, el perro, el cuervo, la gallina y las cucarachas. Con base en todo lo que hemos visto sobre la nutrición, los factores bióticos se dividen en 3 tipos fundamentales que mantienen funcionando el ecosistema. Primero, los productores. Estos son los seres vivos capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica que se encuentra en el medio ambiente. Son las plantas, las algas y algunas bacterias. Ellos son la base de todo, el primer eslabón, el fundamento sobre el cual se construye toda la pirámide alimenticia. Segundo, los consumidores. A diferencia de los productores, estos organismos necesitan forzosamente de otros seres vivos para poder obtener sus nutrientes. No pueden fabricarlos por sí mismos. Aquí entran todos los animales, incluidos nosotros. Tercero, los descomponedores. Su función es descomponer la materia proveniente de los organismos muertos. Son los que cierran el ciclo, los que permiten que los nutrientes regresen al suelo y puedan ser utilizados nuevamente por los productores. Estos 3 grupos trabajan en perfecta sincronía. Los productores capturan la energía del sol, los consumidores la transfieren de un nivel trófico a otro y los descomponedores la reciclan para que el ciclo pueda comenzar de nuevo. Es un sistema perfecto, elegante, eficiente. Finalmente quiero hablarles de cómo se relacionan los individuos de la misma especie entre sí. A esto le llamamos relaciones intraespecíficas y son muy importantes para entender la dinámica de las poblaciones. Estas relaciones pueden ser positivas si fomentan la cooperación entre los individuos o negativas si provocan competencia entre ellos y llegan a perjudicarse. Tenemos 2 tipos principales de relaciones intraespecíficas. Primero, la relación de competencia. Aquí los individuos de la misma especie compiten por 3 cosas principales. Compiten por recursos, luchan por un territorio, por alimento, por los nutrientes del suelo, por la luz solar. Imaginen 2 árboles de la misma especie creciendo muy cerca uno del otro. Ambos necesitan luz, agua y nutrientes del suelo. Van a competir por estos recursos y probablemente el más fuerte o el que está mejor posicionado va a obtener más recursos y crecerá más. Compiten por reproducción. Hay disputa por conseguir pareja del sexo opuesto. Seguramente han visto documentales donde los ciervos machos pelean con sus astas por conquistar a las hembras. ¿O no?
Eso es competencia por reproducción. Compiten por dominancia. Los individuos pelean por imponerse sobre los demás y establecer jerarquías. Piensen en una manada de lobos donde hay un macho alfa y una hembra alfa que dominan al grupo. ¿Les suena familiar todo esto? Es porque también lo vemos en las relaciones humanas, cuando varios compañeros quieren el mismo lugar en el laboratorio, en el salón, o cuando dos personas compiten por destacar en deportes, o cuando hay rivalidad por la atención de alguien más. La competencia es algo natural en todos los seres vivos. Segundo, la asociación de individuos o población. Esto se define como un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área definida, que comparten el mismo espacio en un tiempo determinado, que comparten alimentos y que además se reproducen entre sí. Ejemplos claros. Una población de elefantes que viaja junta por la sabana africana. Una población de liebres en un valle. Una población de colibríes en un jardín botánico. Una población de flamencos en una laguna. Y aquí viene algo muy interesante que quiero que comprendan. Las poblaciones poseen propiedades que los individuos por sí solos no tienen. A estas las llamamos propiedades emergentes. Por ejemplo, un individuo nace, crece, se reproduce y muere, pero no tiene tasa de natalidad ni densidad poblacional. Una comunidad, en cambio, sí comparte atributos como tasa de natalidad, tasa de crecimiento y tasa de mortalidad. Es como la diferencia entre un jugador de fútbol y todo el equipo completo. Un jugador individual tiene habilidades, velocidad, fuerza, pero el equipo tiene algo que el jugador solo no puede tener. Tiene estrategia de juego, tiene cohesión, tiene rendimiento colectivo. El equipo es más que la suma de sus partes. El estudio estadístico de las poblaciones y cómo cambian con el tiempo se llama demografía y es fundamental para entender la dinámica de las comunidades. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme sintetizar los puntos más importantes que hemos visto hoy. Primero, entendimos que las comunidades ecológicas están en constante cambio. No son estáticas, no son fotografías congeladas en el tiempo, sino procesos dinámicos que se transforman constantemente a través de la sucesión ecológica. Segundo, aprendimos que la sucesión ecológica es la capacidad de la naturaleza para regenerarse y crear complejidad, ya sea que comience desde cero en la sucesión primaria o que se recupere de una perturbación en la sucesión secundaria. La naturaleza siempre encuentra el camino para crear vida, diversidad y equilibrio. Este proceso pasa por etapas, comunidades inmaduras, comunidades intermedias y finalmente la comunidad clímax, que es estable y compleja. Tercero, comprendimos que todos los organismos tienen un papel fundamental en el ecosistema. Los productores capturan la energía, los consumidores la transfieren y los descomponedores la reciclan. Cada uno cumple una función sin la cual el sistema completo colapsaría. No hay especies insignificantes. Todas son necesarias. Cuarto, vimos que las formas de nutrición heterótrofa, saprófita, parasitaria y holozoica son estrategias que los organismos han desarrollado para sobrevivir y que cada una cumple una función específica en el flujo de energía y materia. Y quinto, entendimos que las relaciones entre individuos de la misma especie, ya sea de competencia o de asociación, son las que determinan la dinámica de las poblaciones y en última instancia de toda la comunidad. Ahora, jóvenes, ¿por qué es importante todo esto para ustedes?
No es solo información que deban ustedes de memorizar, es entender cómo funciona el mundo natural que nos rodea, es comprender cada acción que tomamos tiene consecuencias en los delicados equilibrios de todo el planeta. Cuando talamos un bosque, no solo estamos cortando árboles, estamos interrumpiendo un proceso de sucesión que tomó cientos de años. Cuando contaminamos un río, no solo estamos ensuciando agua, estamos afectando a todas las especies que dependen de ese ecosistema. La naturaleza tiene una capacidad extraordinaria de resiliencia. Es verdad, puede recuperarse de muchas perturbaciones, pero también tiene límites, y nosotros como seres humanos, como la especie más inteligente del planeta, tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de nuestro hogar común. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.